Nuevamente estábamos hablando justamente de estas modificaciones en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bueno, contanos un poco cómo va a impactar esto, ¿no? En el sector del vino. Mirá, esto va a impactar y de buena manera Ujú. realmente, porque lo que había sido creado en su momento, te decía, no sé qué es lo que se escuchó en el año Sí. 1959, se fue degenerando y fue haciéndose, no digo un elefante blanco, pero en realidad se hizo un ente realmente enorme, completamente descentralizado, que dependía de la Secretaría de Agricultura o en su momento del Ministerio de Agricultura, y ahora solo va a ser una unidad organizativa dependiendo del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Agricultura en particular, pero solamente para verificar la genuinidad de los vinos, el que esté apto para el consumo humano. Ujú. Ya no va a haber más promoción ni va a haber más regulación. Entendamos que durante algunos años, muchos años, me acuerdo de los años 2010 al 2015, se promocionaba el bagging box, que es un tipo de envase que se utiliza para fraccionar vinos. También se usó, no sé si vos recordarás lo que significaba el vino turista, que era promocionar vinos de bajo precio para que el turismo pudiera acceder de mejor manera. Todo eso era desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que estaba realmente sobredimensionado con una cantidad de empleados enorme que hacía que se empantanara no solamente para el consumo interno, sino para certificar, que es lo realmente importante, la genuinidad del consumo humano de esos vinos también para el mercado externo. Ujú. Y hoy en día lo que se está haciendo, por lo poco que hemos podido leer en lo que está saliendo hoy por la noche, es que se va a poder delegar desde el instituto para que tanto entidades provinciales como privadas puedan certificar esa disposición que hasta hace poco tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que era la fiscalización desde el viñedo hasta la salida al consumo. Se regulaba hasta la cantidad de alcohol que tenía que tener un vino, Liliana. Era Mm. algo realmente una verdadera locura. Se regulaba la cantidad de color, en cantidad, la colorimetría de los vinos tintos, con lo cual hoy todo eso daría la sensación, por lo que he leído y por lo que hemos escuchado y ustedes han tratado durante todos estos últimos minutos, que eso se terminaría, con lo cual bienvenido sea para que la industria se pueda mover de manera mucho más libre, que eso es lo interesante y lo importante en este caso. Ujú. Ahora, ¿cómo se va a controlar los productos que lleguen desde el exterior? Los productos que se importen a la Ajá. Argentina van a tener que tener el certificado de los países de origen, que Sí. es un producto apto para el consumo humano. Y con ese certificado Mm. de certificadoras privadas o nacionales de esos países que tengan el prestigio suficiente para poder hacerlo, van a ser aceptados como tales. No es en la única actividad que esto ocurriría, Ujú. porque en otras actividades en la Argentina no solamente se utiliza lo que es la ANMAT hoy en día para poder certificarlo, sino que muchas veces también se utiliza la certificación que se hace en esos países de origen de determinados alimentos. Con lo cual sería un paso muy importante, no solamente en cantidad de tiempo, sino que también el dinero que se está utilizando para poder hacer ese tipo de certificaciones e ingresarlos al país. Ujú. Igualmente recordemos que en los vinos que se importan a la Argentina son muy pocos, Claro. estás hablando menos de un 4% en el año y en Ujú. algunos años muchísimo menos. Con Claro. lo cual la importación de vinos no es importante en realidad. Lo Ujú. importante es que nosotros podamos tener la certeza de la genuinidad en los vinos. Y Claro. todo lo que sea control de origen, añada, varietalidad, quede como algo absolutamente optativo y en el caso de que se quiera hacer, que las bodegas puedan tener la potestad de hacerlo a su libre albedrío, Ujú. claramente. Ujú. Bien, bueno, vamos a hablar, si te parece, de las zonas de producción también en Buenos Aires. ¿Cómo se encuentran hoy, José, también en este panorama?
bueno, esto también va a impactar, ¿no? Justamente en las zonas de Por producción. supuesto, claramente. Vos sabés que hay una zona en particular que no Sí. tiene que ver con de las mayores productoras, que son Mendoza en gran medida, San Juan en la medida siguiente, sino que hay otros lugares en donde en la Argentina se producen vinos, y en el caso particular de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que hay algunas bodegas, que hablo, no son más de 15, Mm, como para que tengamos idea, y el parangón, estamos hablando de cerca de 900 en todo el país y poco más de 15 o alrededor de 15 en toda la provincia de Buenos Aires, en donde tenés bodegas muy pequeñas, entre ellas una en Campana, muy claro. cerquita de la ciudad de Buenos Aires, Bodega Gamboa, otra que es la Cooperativa de la Costa, en donde hay cierto litigio, no litigio porque hay un juicio, sino Ujú. porque se autorizó en determinado momento, en contra de lo que dice la ley de vinos, que se puede producir vinos de uva no vinífera, que realmente lo que se debería es no poder denominarlo como vino, pero tiene toda una raigambre de Mm, cultura histórica por los inmigrantes que se asentaron claro. en Berizo, es otra historia. Y hay una en particular que tiene una incidencia oceánica que es muy interesante, que es bodega antiguamente Maripampa, antiguamente hablo de 2010, Maripampa, y hoy se llama Bodega Costa y Pampa, que pertenece a un grupo argentino de bodegas que es la mayor exportadora de vinos en la Argentina, que produce vinos en Chapatmalal, Ujú. pegadito a Mar del Plata, y es una bodega que produce realmente vinos muy interesantes y muy particulares, porque tengamos en cuenta que los suelos que hay en la zona de Chapatmalal no tienen mucho que ver con los que están en la cordillera de los Andes, en Mendoza o en San Juan, ni siquiera en Salta. Claro. Son viñedos que se riegan a secano, o sea que no hace falta que se riegue de manera artificial, solamente con las precipitaciones le basta, y hasta en algún momento hasta que te diría que le sobra lo que ocurre en Chapatmalal, y la tierra es bastante diferente, es casi todo arena, Ujú. no hay piedras como sí las hay en la zona de Mendoza, y es muy interesante lo que se produce en algunos vinos blancos, caso zonas de Alsacia como pueden ser vinos de Riesling, o de Gewürztraminer, y hasta de la Galicia como el Albariño, y que se producen realmente muy bien, de muy buena A calidad, pesar de y que no que estén en te Mendoza, ¿no? diría que son distintos. ¿Cómo? A pesar de que no estén en Mendoza, cuando uno habla de vino generalmente se remite, ¿no? a la provincia. Exactamente, a pesar de que no estén Mm, en Mendoza, y te digo que realmente están muy bien, son impactantes las calidades que se claro. producen en la provincia de Buenos Aires, en algunas contadas eh, bodegas que te estoy nombrando, Bien, José Luis, muchísimas para gracias tenerlas como en cuenta. siempre. Bien, para tenerlas en cuenta Gran acá en placer, Buenos Liliana, Aires. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por haberme llamado, Liliana, muy amable, Gracias por gracias estos por todo, minutos. Gracias a vos. José por Luis favor. Belucio, especialista en vinos en la pantalla de Canalé. Hacemos pausa y ya seguimos.